¿Estás cansado de perder dinero en el trading por culpa del stop loss? Sé cómo te sientes, porque yo también he estado ahí. Colocas tu stop loss y justo cuando el mercado alcance ese nivel, ¡boom!, dispara a tu favor, pero ya estás fuera. Rebota en tu contra y te quedas fuera de la operación viendo cómo el precio va justo hacia donde habías predicho. Frustrante, ¿verdad? Pero ¿y si te dijera que existe una forma mucho más inteligente y efectiva de gestionar el riesgo en tu trading? En este vídeo te voy a revelar cómo puedes cubrir tus operaciones y proteger tu capital usando técnicas avanzadas de cobertura. Además, voy a enseñarte cómo combinar estas técnicas con inteligencia artificial, exactamente la inteligencia artificial de ChatGPT, para automatizar todo el proceso. Quédate conmigo hasta el final, porque lo que vas a descubrir cambiará para siempre tu manera de hacer trading. ¡Empecemos! Advertencia de riesgo: el trading conlleva riesgo significativo de pérdida y puede no ser adecuado para todos los inversores. Este contenido es exclusivamente informativo y no constituye asesoramiento financiero ni una recomendación de inversión. Los rendimientos pasados no garantizan resultados en el futuro. Hola, te doy la bienvenida a Código Trading, mi nombre es Dave y créeme que te entiendo perfectamente. Usar el stop loss puede parecer una solución lógica, pero ¿cuántas veces te ha ocurrido que el mercado toca tu stop loss y luego va justo hacia donde habías previsto inicialmente? Esta frustración es muy común y sé que desgasta muchísimo y además desgasta emocionalmente. Aquí es donde está el problema. El stop loss limita tus pérdidas, pero también te limita tus oportunidades. Te expone a una constante batalla entre elegir un stop loss amplio que genera grandes pérdidas o uno estrecho que continuamente salta. Entonces, ¿qué puedes hacer al respecto? Aquí es donde la cobertura, conocida también como hedging, entra en juego. El hedging consiste en abrir una operación contraria a tu operación original cuando el mercado se mueve en tu contra, bloqueando así las pérdidas y dándote tiempo y espacio para tomar decisiones más tranquilas y efectivas. Mira, vámonos al ordenador y te lo cuento todo a nivel práctico. Bien, lo primero que quiero mostrarte es un ejemplo. Que pongo un ejemplo de cómo es un bot con stop loss y cómo es un bot con cobertura, cuál es el resultado en el balance de la plataforma MetaTrader. A continuación te enseñaré qué es una cobertura, con ejemplos visuales en el gráfico, qué tipo de coberturas hay y finalmente cómo lo podemos aplicar a través de un prompt con nuestra estrategia en ChatGPT. Vamos primero al ejemplo de un bot tradicional, es el que hicimos... este no es... quería hacer el de Grok, que hicimos hace 1 o 2 semanas, un bot con Grok, que ahora gana, ahora pierde, ahora gana, ahora pierde, ¿no? Los TPs van para arriba, los stops para abajo. Si es una estrategia rentable, acaba dando más beneficio que pérdida, como este caso, ¿no? Que tira para arriba en el año que hemos testeado, y aunque hay momentos de pérdida, hay más ganancias. Eso sería el formato tradicional. El sueño de cualquier trader sería que para ir de este punto hasta este punto fuera una diagonal perfecta, ¿no? Que ganaras de forma constante y todos los meses, porque lógicamente durante este año aquí hay un periodo de un par de meses que no gana, después aquí hay un mes en empate y a partir de aquí ya empieza a ganar un poquito y esta parte sí que todos los meses va dando profit. Pero al ser una estrategia con stop loss no es regular, tiene periodos mejores y peores. La cobertura, que son estrategias ya muy avanzadas y de más riesgo y que se tienen que dominar muy bien, y es algo muy avanzado en el que si no dominas y no conoces, te recomiendo que no te pongas, hace otro tipo de gráfico que ahora mismo vamos a ver. Vamos a ver si acaba de cargar y empieza a operar. Y es mucho más parecido, ya verás, a lo que te comentaba. Está empezando a operar y es un tipo de gráfico que es mucho más parecido a una diagonal que de forma constante va para arriba. Las pérdidas, en lugar de tener un stop loss, hay una cobertura. Y si no sabes qué es una cobertura, ahora te voy a explicar con ejemplos y la parte teórica qué es una cobertura y los tipos de cobertura que hay. Vemos que en el momento que las cosas pintan mal, se abren operaciones de cobertura. Lo único que eso asume, lógicamente, riesgos. Hay momentos que el flotante aumenta
Y a veces es importante, según si son estrategias con coberturas de riesgo, que haya un momento donde cortemos como si fuera un stop loss, en plan, vale, hago coberturas, pero si la cuenta cae un 5%, voy a cerrarlo todo. O sea, combinar la cobertura, que tiene a veces mucho riesgo, con el momento de cortar pérdidas. Eso sería una manera más conservadora de hacer la gestión de riesgo. Y ya lo tenemos, este gráfico se parece mucho más al sueño de cualquier trader. Ahora vayamos ya a los ejemplos. Cierro la pantalla, me pongo en una zona que no moleste. ¿Y cómo sería entrar con un stop loss? La entrada tradicional, imaginemos que entramos en este punto de aquí, en el punto que está ahora el precio, con una orden de 0.2 lotes alcista. Y en este punto tenemos un stop loss de, imaginemos, el 1% de pérdida de la cuenta. Si se va para atrás el precio, perdemos un 1% y se activa esa orden y se para, no podemos perder más del 1%. Y si se supera el último máximo, tenemos un TP que imaginemos que es del 2%. ¿Por qué? Porque la distancia es el doble que la del stop. Eso hace que, arriesgando un 1, el potencial beneficio sea del 2. Eso dependerá de cada estrategia, es para poner un ejemplo de entrada. ¿Qué es la cobertura? Pues ahora ya mezclaremos teoría y gráfico y después ya veremos cómo lo aplicamos a lo que es el trading con inteligencia artificial, con estrategias programadas por IA. La cobertura directa, el hedging simple sería, hedging es cobertura en inglés, se abre una operación en sentido contrario en el mismo activo. Por ejemplo, compramos 0,02 lotes, en nuestro caso pues 0,2 habíamos dicho. En libra dólar, si el precio baja un 1%, se abre una venta en 0,2 del mismo par. Ambas se cierran cuando el resultado combinado sea 0. Buscamos salir en break-even generalmente. A veces también se sale con un poco de beneficio o incluso un poco de pérdida, ya dependerá de cada estrategia. Pero en general se busca salir en empate. Si en lugar de cobertura en lugar de stop loss estuviéramos entrando con cobertura, pondríamos, por ejemplo, 0,2 lotes, que eso es un modo de ejemplo, el lotaje y todo eso, lo que ahora digo, para poner un ejemplo. Y si el precio se viene aquí abajo, se activa una de 0,2 lotes en sentido opuesto. Eso hace que esta caída sea del 1%, pero si el precio llega hasta aquí, sigue siendo del 1%. Y después se busca que la combinación de ambas operaciones acabe saliendo en break-even. De tal manera que mientras el precio se pasea por aquí abajo, el riesgo del 1 no aumenta combinando las dos operaciones, lógicamente el flotante y otros datos pueden aumentar y por eso es muy delicado usar lo que son coberturas. Hay otro tipo de cobertura que es parcial, que sería el ejemplo de que, por ejemplo, el mismo que teníamos, abrimos una compra en 0,2, pero si se va en contra a partir de cierto punto, abrimos de la mitad o del porcentaje que sea, de 0,1 por ejemplo. Eso sería el mismo ejemplo. De aquí compramos 0,2 lotes al alza y si llega aquí, en lugar de cubrir el 100%, cubrimos el 50%. Eso hace que mientras se pasea por aquí abajo, estamos mitigando, reduciendo a la mitad la posible pérdida, pero no totalmente. Según qué trader y qué estrategia, podría interesar usar este tipo. Después tenemos las de correlación. No quiero profundizar, que esto ya es más complejo. Si por algún motivo en tu mercado no puedes entrar al alza y a la baja, según la regulación, el broker tal, se puede buscar un mercado correlacionado. Por ejemplo, eurodólar va muy correlacionado con dólar franco suizo, pero con correlación inversa, de tal manera que si compro en ambos, en principio estoy cubriendo. ¿Por qué? Porque se mueven igual, pero en dirección opuesta. Tema correlaciones, no quiero profundizar ahora en este vídeo. Y ahora nos quedan solo dos tipos de cobertura que son las de más riesgo. La tipo rejilla, se abren múltiples órdenes en distintos niveles del precio. Por ejemplo, compramos en eurodólar en este precio y cada vez que baja 20 pips o un porcentaje de caída de la cuenta, tal, se abren nuevas operaciones. Se cierran todas juntas cuando lleguen a beneficio a un nivel predefinido. O sea, aquí lo que buscamos es, entramos en este punto con 0,2 lotes. Si el precio llega aquí, pues volvemos a comprar con 0. Generalmente este tipo con grid es todas en la misma dirección. Si llega aquí, vuelvo a comprar. ¿Qué estamos consiguiendo creando esta rejilla? Que lógicamente la rejilla puede tener un límite, no ser infinita porque vamos a quebrar seguro.
Pues que si el precio se viene aquí abajo, para salir en break-even necesitaríamos que fuera otra vez al punto de entrada. Pero si vamos entrando en distintos sitios, saliendo, por ejemplo, por aquí, se cerrarán 2 operaciones en pérdida y 2 en ganancia, que en conjunto es break-even. Eso hace que con una caída y un poco de retroceso a nuestro favor, ya salgamos en empate. Este sería, de forma simple, como es la rejilla estándar. La martingala, todavía más peligroso que una rejilla, se basa en aumentar el tamaño. Entonces se puede combinar con la rejilla, que es abrir múltiples operaciones, pero de mayor tamaño, o puede ser una martingala de cobertura directa. Si es martingala de cobertura directa, aquí. Entonces, abrimos en este punto 0,2 lotes al alza. Esto es un número de ejemplo, los lotes. Y si llega a este punto, ponemos 0,4 lotes. También generalmente en la misma dirección o la opuesta, dependerá de la estrategia. ¿Eso qué hace? Que si el precio ha llegado aquí solo con un retroceso hasta aquí, no necesitamos ni ir a medio camino, ya cierra todo en empate y no hemos perdido. ¿Por qué? Pues porque al tener una operación de mayor peso aquí, pesa más que la pérdida esta y con la mitad de recorrido ya llegamos a ella. Esta sería la simple. La mezclada con grid, con rejilla, sería pues que aquí seguimos multiplicando el riesgo. 0,8, 0,16, etc. Lógicamente, si se hace un grid infinito, una martingala infinita, eso acaba quebrando. Entonces, la estrategia que te he mostrado en el ejemplo es una mezcla de varias cosas, incluso tiene stop loss. Si te fijas, hace grid porque hay más de una operación, pero al mismo tiempo, aquí abajo, que se ven momentos donde hizo grid más grande, va haciendo martingala, va aumentando el riesgo, como en este punto de aquí, aumenta el riesgo y busca cerrar pues con ganancia, aunque sea una operación negativa. Este aumento de riesgo más el grid está cortado en un punto y además tengo un stop, que si la cuenta cae un 10% se cierra. Entonces de vez en cuando, si se hace un backtest más grande, hay un momento que el precio hace pum y después vuelve a hacer la diagonal a partir de aquí y pum, puede tener pues esas caídas máximas del 10%. Son estrategias muy avanzadas, de mucho riesgo y que se tiene que ir con mucho cuidado. Entonces, a modo práctico, y tenemos este backtest, se podría transformar, ya que es una estrategia de stop loss, ¿ves? Cada vez que hay un stop, pues hacer coberturas. Entonces, ¿cómo se haría? Pues nos iríamos a editor MetaQuotes lenguaje, abriríamos Grok, que es este de aquí, seleccionamos el código, este es el código que nos hizo la inteligencia artificial de ChatGPT, nos iríamos a ChatGPT, diríamos, tengo esta estrategia de trading en un bot, y se la pego, pegar, quiero que la reescribas y sustituyas el stop loss por una cobertura. Si el precio llega al nivel teórico de stop loss, en lugar de activar un stop loss, lo que hace es activar una nueva operación en la dirección opuesta. Una vez la suma de ambas operaciones sea 0, se cierran en break even. Se cierran en break even. Punto. Lanzaríamos este mensaje y ahora es un ejemplo rápido y práctico de que ChatGPT convierta el stop en una cobertura. Lógicamente después habría mucho backtest, mucha prueba, ajustar muchas cosas porque tiene su complejidad el uso de la cobertura. Ahora no vamos a seguir, es
una primera pincelada de cómo van las coberturas. Sí que en las formaciones Trading con ChatGPT y IA y Trading con ChatGPT y IA VIP, ahí hemos profundizado y estamos trabajando en profundidad ahora mismo con las coberturas. Si realmente te interesa, tienes las formaciones en pantalla en la descripción, por si ya quieres dar un paso más. Nosotros lo vamos a dejar en este punto, porque ya para un vídeo de YouTube que tiene una duración cortita, pues hasta aquí llegamos. Si quieres profundizar más, te pueden interesar las formaciones. Bien, ya has visto cómo las coberturas pueden tener muchas ventajas, pero tenemos que tener en cuenta que también tienen unos riesgos, hay un desafío importante, necesitas disciplina, una estrategia clara y cortar las pérdidas igualmente. Si no sabes lo que haces, puedes acabar atrapado en una cobertura interminable que acabe quebrando totalmente tu cuenta. Es precisamente por esto que decidí crear algo especial que simplifica radicalmente este proceso, la formación Trading con ChatGPT IA. En este curso te enseño cómo la inteligencia artificial puede automatizar todo este proceso, haciendo que la cobertura sea no solo efectiva, sino extremadamente sencilla de implementar. Además, en esta formación te explico paso a paso cómo implementar estrategias inteligentes y automatizadas utilizando la inteligencia artificial. No necesitas saber programar ni ser un experto en IA y imagínate por un momento pues operar de forma tranquila, sin estrés, porque el precio puede tocar un stop loss y dejando que tu bot de trading basado en IA haga todo el trabajo pesado por ti. Lógicamente, el rendimiento pasado no garantiza resultados en el futuro y las pérdidas, aunque se usen coberturas, pueden llegar. Mira, si realmente quieres transformar tu manera de operar, esta es tu oportunidad. Te dejo el enlace del curso justo debajo de este vídeo y también aquí en pantalla para que puedas unirte a él. No pierdas esta oportunidad única y únete ahora al futuro del trading inteligente aplicando la inteligencia artificial. Nos vemos dentro. Advertencia de riesgo: el trading conlleva riesgo significativo de pérdida y puede no ser adecuado para todos los inversores. Este contenido es exclusivamente informativo y no constituye asesoramiento financiero ni una recomendación de inversión. Los rendimientos pasados no garantizan resultados en el futuro.